Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes. El día de hoy nos complace tener como invitado, y más bien estar como invitados en la oficina del consejero José Jesús Becerra Ramírez, a quien nos da mucho gusto que por fin se nos haya hecho. Consejero, muchas gracias por concedernos este tiempo. Al contrario, doctora, es un placer, un gusto estar dialogando con esta atinadas cápsulas y actividades de difusión en diversas ramas y áreas, tan bondadosa que es el derecho, que da oportunidad, o las áreas afines que da oportunidad de dialogar y plantear temas que de alguna manera pudieran ser de interés al público en general, claro. Así es. Sí. Y bueno, básicamente, antes que otra cosa suceda, quisiera agradecer a quienes nos están sintonizando a través de Spotify, YouTube y Facebook, para que toda esta información llegue a todos ustedes. Y además decirles que esta información no solamente es para los abogados, sino para todas aquellas personas que quieran conocer del derecho y ramas de la cultura. Así que, bueno, pues vamos entrando en materia. ¿Quién es José Jesús Becerra Ramírez? ¿Por qué nos acompaña aquí? Realmente mi formación es más bien es académica. Ahora estoy desempeñando un cargo público con mucho gusto y alegría, tratando de hacer aportes e intentando de alguna manera transitar por la vía institucional y de la función pública, pero mi actividad de origen y de más tiempo, sí, pues ha sido la actividad académica. Soy profesor, investigador en la Universidad de Guadalajara. Ya este año voy para 25 años ya en la actividad académica, la cual inicié jovencito. Y muy aclamado además, porque me he percatado de que en los actos académicos y en los eventos, bueno, pues siempre es aplaudidísimo y muy conocido y muy querido. No, para mí eso es combustible puro. Totalmente. Mucho, sí. Pues nos impulsa, nos anima. La actividad docente creo que es apasionante, a mí me encanta poder colaborar. Yo siempre, desde niño, pensé y soñé con eso, en estar en un aula, sobre todo universitaria, tal vez me hizo una fijación mental y la vida fue bondadosa conmigo. Qué bueno. Y me dice, eso deseas, eso estás. Y ahí estás. Y ahí estuve, sí, en esa actividad académica que le he combinado también con funciones directivas en la propia universidad. Yo inicié en un centro regional de la red universitaria de nuestra Universidad de Guadalajara como coordinador de carrera. Sí, me acuerdo, en Ocotlán, en la sede de Ocotlán. Y perdón que interrumpa, sí, pero justo cuando en la Escuela Judicial, los inicios de aquí del Consejo de la Judicatura, creo que las primeras alianzas estratégicas que se hicieron fueron con la escuela allá en Ocotlán, con usted. Exactamente, yo recuerdo perfectamente, estaba el maestro Durán Juárez, y él fue mi profesor. Uh-huh. Yo recién desempacadito estaba en mi actividad directiva y recuerdo que él me marcó y me dice, hoy queremos hacer una actividad ya de extensión, de formación del propio Consejo de la Judicatura, y recuerdo que hicimos un acuerdo inmediato, más bien de palabra y de acción, para hacer actividades de formación a los integrantes del Poder Judicial en la región de la Ciénega, pero también al público en general. O sea, alcanzaban las personas esa actividad que el Consejo realizaban. Entonces, pues esa ha sido mi actividad
en la universidad, de extensión también hacia afuera. Yo creo que la universidad tiene que tener una actividad fundamental y una de sus funciones sustanciales, además de la docencia, pues es la extensión universitaria. Por supuesto. Y yo soy convencido de eso. O sea, la universidad tiene que ser un factor de cambio, de impulso, de desarrollo, de cultura general. Entonces se dan esas oportunidades y ahí inicié mi actividad de coordinador de carrera, luego jefe de departamento, profesor investigador de la universidad, y en esa función, en esa región, pues me permitió hacer una actividad de extensión y de servicio que para mí fue muy gratificante. Claro. Con los grupos campesinos, asesorarles en todos sus temas, de temas agrarios. Ahí me surgió el tema de intuición por los derechos humanos, porque no solamente era un tema de derechos valga la redundancia, de derechos agrarios, sino ya era un tema de derechos humanos. ¿Y cómo se ha distinguido? Porque luego siguió por esa línea totalmente, ¿verdad? Sí, hice un alto en la vida después de esa actividad académica, docente, directiva en la universidad, un salto, y tomé la determinación de irme a estudiar fuera del país. Me acuerdo que sí estuvo. Y recuerdo que había una institución que tenía mención de calidad y había un programa de una beca para estudiar ya como profesores. Eran becas de alto rendimiento en el extranjero. Wow. Y recuerdo que en esa búsqueda de inquietud, que en ese tiempo no era muy atractivo el tema de los derechos humanos, porque no estaban de moda también, porque de alguna manera, vale la pena decirlo. Sí, porque se catalizó después de la reforma del 2011 en México. Sí, totalmente. Y para eso le estoy hablando del año 2005. Pero usted ya traía toda una trayectoria en ese tema. Por ese trabajo con los grupos campesinos, dijo, es que esto es más allá. No solamente son temas agrarios, son temas de igualdad, de dignidad, de todo lo que es la justicia social distributiva. Dije, es un tema de derechos humanos. Claro. Entonces busqué, indagué, y estaba el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la Universidad Carlos III, que la dirigía un profesor, que lo fundó un profesor de filosofía del derecho, político también, fue presidente del Parlamento Español, del Congreso de los Diputados. Hice Inter para irme a estudiar, justo para complementar lo que yo consideraba un gran vacío que tenía académico, intelectual. Y dije, tengo que hacerlo. Tomé esa determinación con esa idea de trasladar los derechos humanos al ámbito de la justicia. Y sí, se dio la oportunidad. Duré 4 años en esa formación para reingresarme a mi país. Claro, y cuando se reincorpora, llega y ¿dónde se instala? Porque yo recuerdo que hubo... Llego a la Ciénega unos meses, a la Ciénega, a la universidad, tienes que regresar necesariamente tienes que retribuir a la universidad. Claro. Esa extensión que tuve fuera del país, pero surge un proyecto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es crear el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, que ahora es Tenamaxtli. El Instituto Tenamaxtli. Que su función era fabulosa también. Claro. Difundir, promover los derechos humanos. Y además con ustedes creo que nace precisamente toda esta posibilidad. Claro. Sí. Y el acceso a estos temas, porque tuvieron planes y programas muy interesantes. De temas de niñez. El doctor Nakamura también. Él llegó posteriormente. Y él llegó al momento que doy otro regreso a la universidad, otro salto igual, cuando me nombran director de la Escuela de Derecho, de la División de Estudios Jurídicos, anterior Facultad de Derecho, que para mí fue pues también otra cosa gratificante. Totalmente. Que para mí ha sido de los orgullos más fuertes que he tenido. Por supuesto. En la también vida. Su participación en la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho también Internacional con usted, Humanitario. Con todo gusto ahí, que siempre he estado... la vida nos ha llevado a encontrarnos. Mucho, totalmente. Y caminar juntos en proyectos interesantes. Nos hemos encontrado mucho en estas actividades. Totalmente académicas. Desde la Ciénega, y luego cuando regreso, también hicimos un congreso internacional muy interesante en materia de derechos humanos y justicia. ¿Cómo no? Justo también con el Consejo. Carmelita Chávez Galindo cuando era consejera aquí. Un congreso con un alcance tremendo. Tremendo. Trajimos ponentes de toda Europa, del sur del continente. Que ahí fue cuando, si no mal recuerdo, vino el presidente de los jueces de Guatemala
Haroldo Vázquez, que nos dio una cátedra impresionante. Un juez fabuloso que puso en aprietos a todo el sistema de justicia de Costa Rica, Roy Murillo, que dictó una sentencia muy garantista para el tema de presos. Sí. Otro compañero luchador, recuerdo que llevó el asunto de los muertos de San Pedro Sula, Joaquín Mejía. Sí, profesor del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, el profesor Anzuategui, el profesor Pajares, profesores de alto reconocimiento. Entonces, sí, dicen que siempre la cabra tira al monte. y regresamos aunque estábamos en la función directiva, pero ha sido la mayoría actividad de docencia, de investigación, difusión y extensión. ¿Y cómo ha circulado entre el Poder Judicial y la universidad? O sea, qué curioso, ¿no? El Poder Judicial, la universidad, la academia, todo en torno a los derechos humanos. Ha sido como un círculo virtuoso. No es vicioso, es virtuoso. Sí, obviamente, pues hay cosas difíciles en ese transitar, complicadas, pero yo creo que lo más importante es no tirar la toalla y decir, los derechos humanos tienen que ser la columna vertebral del actuar de toda la función pública. Función pública. Por ello, pues con esta gentil invitación, pues vamos a hablar de eso. De la justicia. De la justicia y los derechos humanos. Sí, me parece muy bien. Y aquí me gustaría conocer también cuál es esta postura. Y con un excelente académico como usted, yo sé que poco se nos va a hacer el tiempo, pero que nos platique un poco desde cómo nacen y hacia dónde va. ¿Los derechos humanos? Digo, hacia la justicia. Hacia la justicia. Pues mire, yo creo, hubo etapas de olvido, yo creo, de olvido. Totalmente. De olvido, y no creo, lo afirmamos. No, y la historia no lo reconoce. No lo afirma, pero, o sea, tiene explicaciones, y hay que decirlo, porque también fue una forma de enseñanza del derecho, y sobre todo preparar a aquellos funcionarios de la justicia. Oye, y perdón que lo diga, porque yo también estoy en un ámbito educativo. Sí. Nos cuesta trabajo desde la educación básica, desde los maestros, el conocer los derechos humanos. Todos aquellos que empezamos con una constitución que reconocía las garantías individuales y las garantías sociales, y que no conocen, o sea, yo manejo maestros, trabajo en una maestría en educación, y todavía no hacen esa diferencia. ¿Por qué? Porque crecimos con esa resistencia. Sin lugar a dudas. Y esa resistencia se llevó al Poder Judicial o a la actividad judicial, pero tiene que ver con una concepción. Y me voy a remontar un poquito a la historia, no quiero verme muy técnico, pero me voy a regresar para explicar esto. Tiene una explicación, que nos regresamos al pensamiento ilustrado. Y en el pensamiento ilustrado, ¿cuál era la función del juez? Aplicar la ley. Y eso estaba bien, porque dijeron, vamos a transitar del gobierno de los hombres, que eran las monarquías absolutas, y ellos resolvían todo, vamos a transitar al gobierno de las leyes. Y asumieron a rajatabla eso. Y aquí me voy a explicar claramente, porque creo que de ahí viene, pero creo que teníamos que evolucionar. Y estuvo fabuloso esa parte, porque cómo se traslada el gobierno de las leyes en los jueces. Y se habló de que los jueces iban a ser los que replicaran la ley, la aplicaran a rajatabla, simple y sencillamente basándose en la ley. ¿La ley en qué se traslada en la práctica? En códigos. En el Código Civil, que venía desde el Código Napoleónico, los códigos penales de todo el mundo, Código Penal, Código Civil, con las codificaciones laborales, las codificaciones mercantiles, todo en códigos. Todo codificado. Todo en codificación, es decir, el imperio de la ley. ¿Y eso es malo? No, está bien. Basarse en las leyes. Y en la mente, cuando escuchábamos, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, fabuloso, bien, sí. Hasta ahí íbamos bien, pero, y así fue la enseñanza por muchos años. Pero empezó a haber problemas al paso del tiempo, sobre todo en el siglo XX, porque esos códigos emanaban de los congresos o parlamentos, es decir, las mayorías, para hacer el gobierno de las leyes. Y empezó a haber problemas, porque esos códigos pues eran hechos por mayorías, pero luego empezaron a surgir en este pluralismo del mundo, minorías étnicas, culturales, religiosas, sexuales,
de migrantes, de niñez, de personas con discapacidad, niñez, el tema, sin lugar a dudas también el tema del feminismo, de la concepción de género en sus diversas vertientes. Entonces dije, a ver, yo voy a tener, el Código Civil regula, por ejemplo, el derecho de familia, ¿no? Pues, código, tu juez aplica el código, aplica lo relativo al derecho, a la igualdad, al tema del matrimonio, al tema de personas, al tema de bienes, al tema de patrimonio, sucesiones, todo lo que dice el código. Pero, ¿qué problemas empezó a haber? Por eso digo que el gran olvido de los derechos humanos. Está bien el imperio de la ley, está bien el pensamiento ilustrado, pero la sociedad fue desarrollándose, porque ya una sociedad no está sentada en una comunidad donde tiene una sola religión, un solo color de piel, una sola religión, una sola cultura, sino que en un mismo estado, en una misma demarcación territorial, hay un pluralismo increíble. ¿Y eso a qué nos lleva? Que esos códigos corresponden a una concepción del derecho, así nos enseñaron, pero ¿qué pasa cuando ese código, por ejemplo, discriminaba a la mujer en su concepción de inclusión y de igualdad real o material? ¿Sí? Sustancial, y no la formal solamente. ¿Qué pasa cuando esos códigos ni siquiera contemplaban el interés superior del menor? Claro. Y solamente eran a los padres. ¿Qué pasa cuando esos códigos, por ejemplo, hacían a un lado la presunción de inocencia? Fue cuando a mí me empieza a esa inquietud, digo, no, es que esto es más profundo. Si queremos transitar del imperio de la ley al imperio de la Constitución y los derechos, eso es lo que quiero llegar hoy. ¿Cómo transitamos de los códigos, del imperio de los códigos, al imperio de la Constitución y los derechos humanos? Justo quitándole la venda a la justicia para decir, oye, en esa controversia hay un menor. El código ya está obsoleto. Y si te esperas a que exista una modificación legislativa, ¿cuántas injusticias van a pasar? Por supuesto, claro. Pero ya tenemos una Constitución, ya tenemos derechos reconocidos en la Constitución. ¿Por qué no aplicar eso que incluso jerárquicamente es más alto? Pero los jueces decían, no, a mí no me pidas más. Aquí dice código, yo lo voy a aplicar el código. No puedo hacer más allá. No puedo hacer más. ¿Por qué? Por la boca mude la ley. Eso es lo que queremos tocar hoy para decirles a todas y todos los que nos ven y nos verán que fue muy difícil este tránsito. Parecía algo tan sencillo, tan simple, pero trasladar esto en el día a día, en la justicia cotidiana, no, que fácil, es una frase que ahora se trae un programa a nivel federal, pues, ¿qué hacemos en el día a día? O sea, los derechos, el pensamiento, no es para estar en los cuernos de la luna o en las aulas, decir, vamos dándole una clase de derechos humanos desde la primaria. Esto evoluciona cada día. Evoluciona y tienen cambios y tienen novedades. Y yo no sé, digo, creo que no me da la imaginación hasta dónde vamos a llegar con tanta evolución. Sí, con tanto, pero creo que es una evolución favorable. Sí, y el derecho no debe quedar. Y el derecho no debe quedar, porque si el derecho se volviera estático a través de los códigos y no evolucionara a estos principios, a estos valores que no están en la nada, es decir, no son mandatos éticos ni morales, están en las propias constituciones, en los tratados internacionales que se vuelven parte del ordenamiento nacional. Entonces, pregunto a todas y todos los que nos siguen, ¿qué pasa con lo que los constituyentes deciden, con los poderes que aceptan tratados internacionales? ¿Serán para que estén de adorno? ¿Para que el juez no lo tome en cuenta? ¿O el justiciable, desde su primer escrito de demanda, mencione y argumente: yo voy a ejercitar un tema de derecho de familia invocando el interés superior del menor reconocido en la Convención sobre los derechos, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño? O en una controversia de derecho de familia que aplican el código, desde mi primer escrito, buscando temas de igualdad, voy a citar a la Convención de Belén do Pará sobre temas de derechos de la mujer. O voy a invocar en temas de exclusión o discriminación para buscar una política pública en un ayuntamiento para que se adecúen los espacios
comunes, banquetas, semáforos, de buscar la igualdad, etcétera. De buscar, por ejemplo, la accesibilidad universal a través de las convenciones para personas con discapacidad. Digo, eso es justicia también. Por supuesto. Eso también es justicia. Entonces, decir, a ver, los derechos humanos no son para estar de adorno. Los derechos son para hacer mandatos imperativos, vinculantes, que nos lleven para efecto de buscar lo que nosotros desde la teoría hablamos de la igualdad sustancial o la igualdad real. No la igualdad como punto de llegada solamente, sino también como punto de partida. Por supuesto, tiene que ser. Porque, fíjense ustedes, y creo que es un punto que debemos de tocarlo, que también se ha hecho mucho, pero yo creo que no debemos de cansarlo de decirlo a todas y todos, porque siempre nos decía, vamos a tratar a todos por igual. Suena racional, ¿no? Si todos ustedes que nos ven y nos siguen dicen, mire, es racional tratar a todos por igual, o dar a cada quien lo suyo, tratar a todos por igual. Digo, sí, voy a tratar por igual a un niño indígena, fíjense, a un niño indígena, pobre, migrante, con discapacidad, y lo voy a tratar igual con otro niño que vive en una ciudad, que habla 2 o 3 idiomas, que sus padres son de clase media alta, tienen un profesor para cada una de sus asignaturas, y lo voy a tratar igual porque la ley dice que trate a todos por igual. Entonces, a ver, no, claro que no. Claro que no, porque si hacemos eso, lo que vamos a hacer es que las desigualdades en lugar se va a marcar más. Se va a marcar más. Claro. Entonces, vamos a partir de una premisa en temas de justicia, contexto, claro, de decir, a ver, algo muy sencillo, y no quiero ver ni tocar teorías, que son fabulosas porque estas nos deben de ayudar a resolver problemas. Voy a decir algo tan simple y tan sencillo de la concepción de la igualdad. Decir, a ver, ¿por qué no empezamos de inicio, cuando vamos a analizar sobre impartición de justicia, y es válido decir, la igualdad no es tratar a todos por igual, sino, ¿por qué no iniciamos con otra premisa diferente? De decir, protejo la diferencia para llegar a la igualdad. Si partimos de esa premisa tan simple, pero tan esclarecedora, de proteger la diferencia de inicio, de primera fase, entonces, si protegemos esa diferencia, vamos a igualar para que la carrera sea pareja, que iniciemos en condiciones de igualdad. Y es ahí cuando en ese transitar ya podremos llegar como punto de llegada o punto de meta final, sí, con una igualdad real. Entonces, y dice, ¿y eso cómo se traslada en la justicia? Pues muy fácil. Hay una controversia donde esté un menor con discapacidad o indígena o migrante. ¿Qué voy a hacer? Si yo soy juez, aunque no me lo pidan, yo tengo que hacer hecho oficio y decir, a ver, ya de entrada que hay una desigualdad, yo tengo que de oficio recabar pruebas. Tengo que hacer hecho oficio si en esa controversia hay un tratado internacional que proteja más que el código. ¿Y cómo lograrlo? A ver, ¿cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Dice, a ver, tengo que construir. Sí voy a estudiar más, claro. Pues para eso somos funcionarios públicos. Así es. Para hacer ejercicios de estudio mucho más. A ver, en esta controversia yo tengo que invocar la convención. Yo sé que el código sí es una herramienta de trabajo fabulosa, pero tengo que, para buscar proteger esa diferencia, tengo que buscar que otros instrumentos y otras fuentes que el derecho me otorga, o sea, que el propio derecho me da, para resolver a verdad sabida, a hecho oficio y protegiendo la diferencia para llegar a una igualdad sustancial, que en esa controversia tengo yo que invocar eso para llegar a la igualdad. Y más aún, que si yo omito no hacerlo, porque esa es mi obligación, la parte afectada puede argumentar violación. Entonces, ustedes que nos están siguiendo, vemos que no solamente estamos dando una clase para jueces, sino que ustedes, si en una controversia A, B o C o X, de materia penal, civil, mercantil, dice, no se hace este ejercicio tan simple y tan sencillo, pero necesario. Dice, oye, esa justicia, esa sentencia me está, en mi concepto, siendo injusta, porque
había una convención internacional, tengo derechos en la Constitución, hay un protocolo, hay una convención supranacional que además el Senado la aceptó y la hizo nuestra, es parte de nuestro ordenamiento. Lo voy a hacer como una violación, como un agravio, para esa justicia que yo no la vi, hacerla y seguir la lucha. Claro. Hacerla visible. Entonces, por eso queremos hoy tocar con la doctora, pues en este diálogo, cómo los derechos humanos nos pueden ser de súper utilidad, no solamente para tener éxito en nuestros litigios. En la vida misma. En la vida misma. Hacer valer tus derechos en donde quiera pueden ser violentados y en qué momento puedes hacerlos válidos. Válidos. Incluso si alguien dice, a ver, nada más la justicia la voy a obtener en un juez. No, es para que la hagas valer hasta en una ventanilla de un funcionario público. Digo, a ver, ¿cuánto nos hemos preguntado? Voy a una ventanilla, viene una persona de estatura baja, talla baja, y el mostrador a qué altura está. Sí. Le estamos haciendo justicia y accesibilidad a una persona de estatura baja. No. Se para una persona débil visual en la esquina, en una de esas avenidas que van a alta velocidad y de cruces múltiples, y no hay un semáforo auditivo. ¿Eso es una justo? Serie de circunstancias. ¿Eso es justo? ¿Estamos siendo solidarios? ¿Estamos protegiendo la diferencia? Hay un teatro majestuoso, increíble, con una obra o una expresión cultural magnífica. ¿Se están creando las condiciones fácticas reales para que una persona en silla de ruedas ingrese? Hay mucho que trabajar. Muchísimo. Y mucho que aprender. A veces decimos, a ver, esas barreras físicas en ocasiones se saltan. Pero hay otras barreras a veces mentales que son las que nos traban. Que nos traban, porque decimos, a ver, en la justicia, un juez va a decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que ponerme a estudiar temas de derecho internacional de los derechos humanos? ¿Por qué yo tengo que estudiar teoría de la justicia si yo soy un simple juez ordinario de Colotlán, de Autlán? Pues resulta que ahí puede ser un tema, si estamos de Colotlán, se puede surgir un tema de consulta indígena. Totalmente. Que le quieran en sus comunidades indígenas crear una empresa minera y puede venirse una controversia de índole penal, de índole mercantil, de índole civil, y que diga, sí está bien, ya se hizo un contrato de explotación, pero no me consultaste el derecho de consulta como derecho humano, porque donde se va a realizar están afectando un sitio sagrado. Claro. Al respecto, fíjese, perdón que le interrumpa, está el gobierno abierto, a través de gobierno abierto se está trabajando en esta política pública para la elaboración de sentencias de fácil acceso a personas o grupos prioritarios. Entonces se está haciendo un extracto de esta sentencia para poder hacerlas entender a todo este tipo de poblaciones. Entonces, bueno, estamos empezando, pero estamos en pañales. Pero está bien. O sea, y es muy bueno. Esto debe ser progresivo. Claro. O sea, lo que yo estoy diciendo tiene que ser de forma progresiva. Totalmente. Porque los presupuestos a veces, no nos dan. Esas políticas tienen que ser sujetas a disponibilidad presupuestal. Así es. Entonces, se tiene que iniciar. Como se está iniciando hoy el tema de los juicios en línea. Así que es. Tiene que ver ya con temas de acceso a la justicia, en temas de igualdad. ¿Qué va a facilitar en su teléfono, en su iPad? Él ya puede estar leyendo sentencias. Sí, es una maravilla. Al menos tenemos esa posibilidad. El dar el salto, por ejemplo, lo que está haciendo ahora el Poder Judicial, el dar también el tema de justicia en línea, va a facilitar mucho más el tema de la accesibilidad a personas con discapacidad. Pues, es un paso. Estamos hablando de acciones afirmativas de forma progresiva, que tenemos que, es parte también de la justicia. Así es. Consejero, fíjese que a mí me gustaría que nos dé una segunda charla sobre estos temas. Yo creo que no vamos a acabar, pero es importante que las personas, así con esta vehemencia con la que usted nos ha estado platicando, nos siga contando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo acudir? ¿A dónde hay que acudir? ¿Con quién?
Y antes de que esto se acabe, me gustaría saber qué retos tiene Jesús Becerra en esta etapa como consejero del Poder Judicial. Yo creo que mi reto es la posibilidad de que pues también esto que hemos construido a lo largo de los años nos permitan aportar. Creo que son retos mayúsculos. Yo sé que en este órgano es un órgano colegiado y tenemos que saber que hay diversas posturas y es normal en una democracia. Tampoco nos asustemos, claro, que son puntos de vista diferentes, pero uno de mis retos es que lo que hemos hecho, por ejemplo, en la universidad, lo que hemos hecho en la Comisión de Derechos Humanos, en nuestra actividad directiva y que pues, en que nos hemos encontrado en muchas de estas, pues sí hemos logrado hacer de forma gradual. También hay que, las cosas no se hacen. Es siembra. Sembrar en esas actividades que hemos realizado con una lectura de los derechos humanos. O sea, realizar la lectura de los derechos humanos en la función pública creo que se abonaría muchísimo a esta sociedad tan compleja, tan difícil, tan violenta que estamos viendo, porque ¿cuál es el reto? No solamente de un servidor como profesor universitario y ahora como funcionario, pero que nunca me desligo de la función universitaria porque nuestra vocación es esa. Claro. Creo que el gran reto que tenemos es que el derecho sea el que hable. ¿Se escucha algo? No, es válido. Yo creo que si el derecho fuera el que hablara, tanto aquí en nuestra función de este órgano colegiado, como en la vida diaria, como en la sociedad, fíjense usted, si el derecho sea el que hablara, la violencia sería a un lado, porque nuestras diferencias será a través del diálogo. Uh-huh. A veces hay quienes hasta critican, oye, ¿por qué te estás sentando con fulano, con perengano? Pues, porque es la libertad que yo tengo. No, y además es la encomienda. Uh-huh. Que nos debemos de sentar hasta la persona que tenga la forma más difícil de pensar. Entonces, el reto que yo tengo aquí es decir, me tengo que sentar porque, fíjense ustedes, entre mayor sea la diferencia y entre mayor sea el encono, mayor es la necesidad de diálogo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el reto? Sentarme con todas y todos y decir, vamos construyendo, está esta posibilidad, independientemente de ideologías que son normales en una democracia, pues vamos buscando un punto de conexión y de equilibrio y de encuentro y vamos a hacerlo. Yo creo que en este poco tiempo que tenemos en esta función que nos resta, pues yo creo que ese es el reto, que el derecho sea el que hable, que el diálogo sea el que impere. Si hacen y vuelven diferencias es normal, pero que entre más se presenten diferencias, que es normal, más diálogo sea el que se presente. Yo creo que ese es el reto mayúsculo mayor. Y que también la exhortación a la sociedad que busquemos que el derecho sea el que hable, porque yo creo, y soy ferviente creyente, soy ferviente creyente que la mejor forma de humanizar el mundo es a través del derecho. Muy bien. Con eso termino. Consejero, pues muchísimas gracias por recibirnos en su casa, en un programa que es suyo y que, bueno, pues ahora sí que cuantas veces desee compartirnos puntos de vista, pensamientos, lo que sea, serán bienvenidos en este programa. Al contrario, yo súper agradecido con este espacio y los felicito, los felicito a todos, porque yo sé que este es todo un equipo de abrirse, porque es parte de lo que se llama justicia abierta también. Claro, es parte tener contacto de lo que hemos estado hablando, de abrirnos y decirnos, decir abierto a las críticas, a las opiniones, a las correcciones que pudiéramos también hacer. Por eso las y los felicito por este ejercicio pedagógico. Muchas gracias, sí. que están realizando. Ya le estuve dando seguimiento. Son sin fin de sesiones que han tenido, y ese es un trabajo que viene a revolucionar también la justicia, porque tiene que haber un canal de comunicación hacia la sociedad. Totalmente, sí. O sea, los jueces, magistrados, ministros no son inalcanzables. Eso es lo que queremos, que la gente sepa, tengamos este acercamiento. Que debemos estar abiertos,
que debemos estar en la calle, transmitir, porque igual que todos somos personas. Y que pueden ser escuchados en cualquier momento. Podemos ser escuchados, que cometemos errores, que estamos abiertos a la crítica o a la autocrítica también nosotros, porque la democracia así es. Entonces, estamos construyendo, deliberando y aspirando a hacer mejor las cosas en un mundo difícil, pero que no hay que tirar la toalla. Pues muchas gracias por esta generosidad de este espacio. Al contrario, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.